El salón palacio olía a dos cosas imposibles de ignorar, dinero viejo y lirios blancos. No unos pocos, no. Cientos, quizá miles, importados, perfectos, absurdamente caros, colocados en cada centro de mesa, en cada esquina, incluso en la entrada de los baños. Su perfume era tan dulce y denso que parecía quedarse pegado a la garganta, un aroma empalagoso que se mezclaba con el champán francés, con el mármol pulido y con el murmullo constante de 200 personas fingiendo que no se estaban juzgando entre sí. Aquello no era una boda. Era una exhibición. Era la boda de mi hermana Renata. Y cuando digo boda, me refiero a una coronación. Un evento diseñado para que mi madre, Leonor Álvarez, pudiera recordárselo al mundo durante los próximos 10 años, comparando cualquier otra celebración con esta y declarando todas las demás un fracaso. 200 invitados, 200 personas perfectamente bronceadas, perfectamente vestidas, perfectamente falsas. Los hombres llevaban trajes que costaban más que mi primer coche. Las mujeres lucían vestidos de diseñador que brillaban bajo las lámparas de araña como si suplicaran ser admirados. El vestido de Renata, según mi madre había repetido al menos 20 veces, había costado más de 200.000 euros. 200.000. El precio de un piso pequeño en las afueras de Madrid, colgado sobre el cuerpo de una mujer que jamás había trabajado un solo día de verdad en su vida. Era un monumento de encaje y seda a la comodidad heredada. Y luego estaba yo. Me llamo María Elena Solís, tengo 28 años, y esa noche era el error del sistema. El fantasma incómodo en la foto familiar. No me sentaron con la familia, por supuesto. Eso habría arruinado la estética. Tampoco con amigos lejanos ni con compañeros del novio. A mí me desterraron a la mesa 42. La mesa 42 estaba en el rincón más alejado del salón, tan cerca del pasillo de la cocina que podía oír el siseo de la máquina de hielo y el choque metálico de los platos. Compartía mesa con 3 adolescentes malhumorados, primos lejanos del novio, que no levantaban la vista de sus móviles, y con una pareja de ancianos que me observaban con una mezcla de lástima y confusión, como si intentaran recordar qué crimen había cometido yo para acabar allí. Mi silla ni siquiera era igual. Mientras el resto del salón disfrutaba de sillas tapizadas en brocado dorado, la mía era plegable, de metal, cubierta con una funda blanca que le quedaba grande, como un disfraz barato. Desde ese rincón tenía una vista perfecta del espectáculo. Podía ver a mi madre desplazándose de mesa en mesa, sonriendo como una reina satisfecha, aceptando cumplidos por el evento del año. Su risa sonaba como cristal rompiéndose. Podía ver a Renata, el centro absoluto de todo, riendo demasiado alto, girando la cabeza para que su velo se moviera como una bandera de victoria. Y podía ver a mi padre, Julián, de pie junto a la barra, solo, sosteniendo un vaso de whisky que no bebía. Nuestros ojos se cruzaron una vez. Me miró con algo parecido a una disculpa muda y luego apartó la mirada. Cobarde, pensé. Y aún así, una parte de mí, la parte más tonta, se preguntó si había sido un error venir. Pero Leonor no había invitado. Había ordenado. Tienes que venir, María Elena, ¿qué va a decir la gente si mi propia hija no aparece en la boda de su hermana? Ya me has avergonzado bastante. Así que allí estaba, cumpliendo condena, visible lo justo para ser contada, lo bastante lejos para ser ignorada. El cuarteto de cuerda empezó a tocar. Olía a carne en salsa de ciruela. Mi estómago rugió. Sabía que no la probaría. Recordé una Navidad lejana. Renata recibió un portátil nuevo y un viaje a Ibiza. Yo recibí unos calcetines y un jersey viejo. Algunos patrones no mueren, solo se vuelven más caros. Comenzó el servicio de la cena. Los camareros se movían como soldados, dejando platos perfectos frente a cada invitado. Filetes rosados, purés elegantes, verduras brillantes. La mesa 41 fue servida. La 40. La 39. La 42, no. Nos saltaron. Como si no existiéramos. Pasaron 5 minutos. 10. Mi estómago protestó de nuevo.
Entonces una sombra se detuvo frente a mí. No era un camarero. Era Leonor. Sonreía, pero sus ojos eran de hielo. En sus manos no había un plato elegante, sino uno grueso, blanco, barato. Sobre él, restos. Pan mordido. Pollo seco. Lechuga marchita con un aderezo espeso. Lo dejó caer sobre la mesa. El golpe resonó. Aquí tienes, dijo en voz alta. Los mendigos no comen elegante. Agradece que tengas algo. Sentí como la vergüenza me subía como fuego por el cuello. Noté miradas. La mesa de al lado observaba. Renata nos miraba desde lejos, sonriendo con crueldad. Apreté las manos bajo la mesa. No iba a llorar. No iba a gritar. Levanté la vista y sonreí. Gracias, mamá, dije con calma. Qué considerada. Su sonrisa vaciló. Se dio la vuelta, molesta. Me quedé mirando el plato. Eso era yo para ellos. Sobras. Empujé la silla hacia atrás. Me levanté. Caminé hacia la salida. Cabeza alta. Tacón firme. Pasé cerca de la mesa principal. Estaba a punto de salir cuando una voz masculina gritó, rota por el pánico. María Elena, jefa. Me detuve. El corazón me golpeó el pecho. Me giré. El novio, Diego Ramírez, estaba de pie, pálido, señalándome como si hubiera visto un fantasma. El salón quedó en silencio. 200 miradas se clavaron en mí. Y en ese instante, supe que nada volvería a ser igual. Antes de que entiendas por qué Diego Ramírez temblaba al verme, necesito que conozcas a la mujer que yo fui cuando nadie miraba. No a María Elena Álvarez, la hija decepcionante, sino a María Elena Solís, la mujer que aprendió a sobrevivir en silencio. Todo empezó el día que cumplí 18 años. Tuve la osadía de preguntar por qué Renata, con 17, había recibido un coche nuevo, un descapotable rojo brillante, mientras yo no había recibido ni una felicitación. Mi madre estaba sentada en el salón, pintándose las uñas de un rojo intenso. Ni siquiera levantó la vista. Renata se lo merece, dijo. Es guapa, es popular, tiene futuro. Tú eres tú. Sentí algo romperse dentro. No es justo, respondí con la voz temblorosa. Leonor soltó una risa corta, sin humor. La justicia no existe en esta casa. Si te crees tan adulta, gánate la vida. Esa noche, cuando volví de la biblioteca, mi maleta estaba en la puerta. Dentro había ropa vieja, libros y poco dinero. Pensó que volvería suplicando. No volví. Alquilé el cuarto más barato que encontré, una habitación en una azotea que olía a humedad y cansancio. Conseguí trabajo. No 1. 3. Por la mañana era camarera en un bar pequeño. El calor de la plancha, los clientes groseros, las sonrisas forzadas. Por la tarde repartía medicamentos en bicicleta por Madrid, bajo el sol o la lluvia. Por la noche limpiaba oficinas. Mármol brillante, baños ajenos, papeleras llenas de vidas que no eran la mía. Dormía 4 horas. Viví así durante 2 años. Mientras Renata viajaba, yo sobrevivía. Un día cambié el trabajo de limpieza por uno nocturno en un hospital privado. Pagaban mejor. El hospital era un mundo de fantasmas. Nadie te mira cuando limpias. Una madrugada, agotada, vi a un hombre mayor desplomado en la sala de espera. Algo no estaba bien. Grité. Llegaron médicos. Derrame cerebral. Le ha salvado la vida, me dijo uno después. Una semana más tarde, el hombre volvió. Se llamaba don Rafael Herrera. Me observó trabajar y me dijo algo que jamás olvidaré. Hay fuego en usted. No sabía quién era. Para mí era solo un hombre agradecido. 2 semanas después, un sobre llegó a mi habitación. Dentro había dinero y una nota. Para su educación. No lo desperdicie. Lloré.
Dejé 2 trabajos. Estudié administración por la noche. Un año después apareció una oferta de prácticas en el Grupo Herrera. Apliqué sin esperanza. Me llamaron. Me destrozaron en la entrevista. Respondí con mi verdad. Me contrataron. Don Rafael me confesó años después que él abrió la puerta, pero que yo derribé el muro. Mi vida se convirtió en una sola cosa: avanzar. Trabajé mientras otros dormían. Aprendí a hablar en salas llenas de hombres que dudaban de mí. Don Rafael fue implacable. Las lágrimas se quedan en casa, me dijo una vez. Me enseñó a ser dura. 5 años después me nombró su sucesora. Yo era la directora ejecutiva del Grupo Herrera. La llamaban la Dama de Hierro. No por ser amable. Y Diego Ramírez era mi última contratación. Joven, ambicioso, inteligente. Me respetaba. Me temía. Me llamaba jefa. Y ahora estaba frente a mí, en su boda, mirándome como si hubiera visto caer el cielo. Mis 2 mundos chocaron esa noche. Pero la verdad es que yo llevaba años preparándome para ese choque. Porque aunque tenía poder, había una pregunta que nunca me dejaba dormir. ¿Por qué mi madre me odiaba tanto? 2 años antes de la boda, contraté a un investigador privado. Necesitaba hechos. Lógica. La verdad no tarda, pero llega. 3 semanas después, el investigador estaba sentado frente a mí con una carpeta negra. Su familia no es lo que parece, dijo. Lo primero que vi fue un certificado de nacimiento. El de Renata. Y otro. Renata no es su hermana biológica, explicó. Y Leonor no es su madre. Sentí que el aire desaparecía. Leonor había falsificado el documento. No hubo adopción legal. Renata, legalmente, no era hija de nadie. Pensé que ese era el motivo del odio. Me equivoqué. El investigador pasó a otros documentos. Escrituras, fideicomisos. Su padre no es débil, dijo. Es silencioso. Julián había transferido todos los bienes a un fideicomiso a mi nombre cuando yo tenía 16. La casa, las cuentas, todo. Me protegió a escondidas. Lloré. De culpa. De gratitud. Pero aún faltaba lo peor. Los padres biológicos de Renata, continuó, eran Enrique y Sofía Alarcón. Murieron en un accidente aéreo. Dejaron un fideicomiso millonario para su hija. ¿Y quién trabajaba en el despacho que gestionaba ese fondo? Leonor. Robó al bebé. Falsificó documentos. Desvió el dinero durante 27 años. Comprendí todo. El odio no era emocional. Era estratégico. Yo era la amenaza. Renata, la princesa, vivía de un crimen. Su título universitario era falso. Sus trabajos, una farsa. Toda su vida, una mentira elegante. Cerré la carpeta. ¿Qué va a hacer?, preguntó el investigador. Nada, respondí. Aún. Los criminales arrogantes siempre se exponen solos. Esperé. 2 años. Y ahora, en el Salón Palacio, todo estaba a punto de estallar. Diego sostenía el micrófono. El silencio era absoluto. Y entonces dijo el nombre que hizo temblar a todos. Mi padre es don Rafael Herrera. El murmullo se convirtió en pánico. Y yo supe que había llegado el momento que llevaba años esperando. El silencio que siguió a las palabras de Diego Ramírez fue tan denso que parecía aplastar el aire. Mi padre es don Rafael Herrera. El nombre recorrió el salón como una descarga eléctrica. Vi cabezas girarse, labios entreabrirse, móviles levantarse sin pudor. El apellido Herrera no era solo riqueza. Era poder real. Mi madre, Leonor Álvarez, perdió el color en el rostro. Renata dejó de llorar un segundo, confundida, como si no entendiera por qué su cuento de hadas empezaba a resquebrajarse. Diego seguía de pie, el micrófono temblándole en la mano. Hace 6 meses, continuó,
mi padre me exigió aprender desde abajo. Me puso a trabajar bajo la dirección de la única persona en la que confía de verdad. Levantó la mano y me señaló. Ella. María Elena Solís. Mi jefa. El murmullo se convirtió en un rugido. Imposible. La dama de hierro. ¿La de la mesa del fondo? Yo sentí algo frío acomodarse en mi pecho. No sorpresa. Control. Durante 2 años había imaginado este momento. No iba a permitir que se me escapara. Caminé hacia el escenario. El mar de invitados se abrió. Nadie se atrevió a tocarme. Subí los escalones, tomé el segundo micrófono y miré a Diego con calma quirúrgica. Aprecio tu sinceridad, dije. Pero tus sentimientos son inapropiados y profundamente poco profesionales. El lunes, a las 7 de la mañana, hablaremos de tu futuro en la empresa. Reza para que todavía tengas uno. Su rostro se descompuso. Bajó la mirada. Volví a la multitud. Esta noche se han dicho muchas mentiras. Es hora de una auditoría. Me giré hacia la mesa principal. Leonor. Mi madre se estremeció. Silencio, ordené cuando intentó hablar. Y se calló. 200 personas la vieron obedecer. Durante 28 años me llamaste inútil, mendiga, decepción. Tenías razón en una cosa. Mendigaba algo de humanidad. Algo que siempre me negaste. Miré a Renata. ¿Y tú? Te reíste mientras yo trabajaba 18 horas al día. Viviste como princesa con dinero que no era tuyo. Saqué los documentos de mi bolso. Empecemos por tus logros. Levanté el papel. Tu título universitario. Lo dejé caer. Falso. Comprado por internet. Otro documento. Tu carrera brillante. Lo dejé caer. Despedida por incompetencia y fraude. Renata gritó. Mientes. No, respondí con calma. Los hechos no mienten. Leonor se levantó, furiosa. Estás arruinando la boda de tu hermana. Reí sin alegría. No. Estoy cerrando una estafa. Respiré hondo. Hablemos de Enrique y Sofía Alarcón. El nombre la golpeó como un puñetazo. Los padres biológicos de Renata. Ricos. Muertos. Dejaron un fideicomiso para su hija. Miré a Leonor. Y tú lo robaste. El salón quedó mudo. 27 años de fraude. Dinero robado a muertos y huérfanos. Leonor balbuceó. No puedes probarlo. Levanté el último fajo. Transferencias bancarias. Firmas falsificadas. Testimonios notariales. Mañana estarán en la fiscalía. Su rostro se derrumbó. Y aquí viene la ironía, continué. Mientras saqueabas ese fideicomiso, olvidaste algo. Miré a mi padre, Julián, de pie junto a la barra. Te olvidaste de él. Sentí la garganta cerrarse, pero no paré. Hace 10 años, mi padre transfirió legalmente cada bien a un fideicomiso a mi nombre. Un jadeo colectivo. La casa donde vives es mía. El coche que conduces es mío. Las cuentas que crees tuyas, también. Leonor cayó en la silla, derrotada. Y cuando el tribunal recupere el dinero robado, rematé, yo seré la única beneficiaria en restitución por daños. Me acerqué al borde del escenario. Me llamaste mendiga. Disfruta de las obras. Es todo lo que te queda. Renata se desplomó en el suelo, su vestido caro arrugado, llorando por el dinero perdido, no por la verdad. Leonor quedó inmóvil, una reina sin trono. Entonces Diego dio un paso al frente. Se quitó la pajarita y la arrojó al suelo. La boda se cancela. Su voz será firme. Nuestros abogados se pondrán en contacto. Se giró hacia mí. Mis respetos, señora Solís. A las 7, respondí. Salí del escenario. La multitud se apartó.
Mi padre se acercó. Estoy orgulloso de ti. Hablaremos mañana, papá. En mi casa. Caminé hacia la salida. Pasé junto a la mesa 42. El plato de sobra seguía allí, gris y patético. El último error de cálculo de mi madre. Las puertas se abrieron. El aire nocturno de Madrid me golpeó el rostro. Olía a lluvia, a calle, a libertad. No sentí euforia. Sentí ligereza. 28 años de humillación se evaporaron. No salí como la hija despreciada. Salí como la dueña que acababa de desalojar a los inquilinos. Leonor y Renata lo perdieron todo. Yo gané algo mejor. Paz. Y ahora te pregunto a ti. ¿Crees que fui demasiado lejos o que la justicia, por fin, hizo su trabajo? Déjamelo en los comentarios. Si esta historia te hizo sentir algo, dale like, suscríbete al canal y comparte este video. Tu apoyo hace que más historias como esta vean la luz. Gracias por escucharme.